Saludos, soy Carlos Barberi en Colombia y hoy quiero dedicar este video a la doctora Paulina Estrada en París y a la doctora Soledad Torres Castillo en Guadalajara, en México. Doctoras amigas con las que he venido conversando en los últimos días acerca de estos métodos terapéuticos y de sus procesos de crecimiento y desarrollo, donde en el debate, en nuestras conversaciones, hemos hablado de que de repente no es el nuevo siglo, un siglo donde debemos de seguir pensando en mantenedores de espacio y odontología interceptiva. Debemos de pensar en todo lo contrario, en potenciar el desarrollo de los maxilares y por consiguiente pensar de una vez en una disciplina que es la ortopedia maxilar, sinónimo de crecimiento y desarrollo, y de la odontología misma. Entonces, he traído algunos aparatos para que hablemos de ortopedia maxilar un poquito. He dicho en otras ocasiones que existen unas placas activas, unas placas monomaxilares nacidas en Europa o en América a finales del siglo antepasado, por allá en 1880, donde se destaca un aparato monomaxilar del profesor Norman William Kingsley en Nueva York, que se llama el Jumping Device, que se llama el saltador de mordidas, que son placas monomaxilares. Pero también he hablado que existen otros métodos bimaxilares, decimos cotidianamente que nacidos en Europa en la mente de algunos autores, como lo es Pierre Robin, médico francés en París, como lo es de pronto Vigo Andresen, Karl Heupel, Windler, Klamt, y el profesor Frenkel, y Planas Casanovas también en Barcelona en los años 60 del siglo pasado, donde aparecen los aparatos bimaxilares. Entonces yo quiero hacer un símil de los aparatos bimaxilares versus los aparatos monomaxilares para que clarifiquemos lo que es la ortopedia maxilar. Para muchas culturas las placas activas monomaxilares no son aparatos de ortopedia maxilar. Para otras de pronto sí. Yo de una vez le voy a decir que son dos distintos métodos con los que se consigue el desarrollo de los maxilares y la correlación tridimensional de esta entidad en los tres planos del espacio. Y por eso es muy importante entender que existen unos planos del espacio que aluden la relación, que no aluden sino la relación de los maxilares, antero-posterior, la relación lateral y la relación vertical. Relacionamiento. ¿Qué proximidad tiene esta mandíbula a mi maxila? ¿Qué tan distal está esta mandíbula de mi maxila? ¿O qué tan mesial está? ¿Qué tan prógnata está? ¿Qué tan lateralizada está esta mandíbula de mi maxila? ¿O qué tan coincidente está? Entonces, caminamos en unos planos del espacio de relación intermaxilar, pero otros planos de tamaño que aluden la anchura de las arcadas dentales, que se llama el plano transversal, la anchura de las arcadas, el largo de las arcadas, el largo sagital de las arcadas dentales, y la mordida profunda, abierta o normal. Planos del espacio, todos ellos que debemos considerar separadamente y que son los que
le dan esa complejidad al tratamiento clínico ortopédico maxilar y a su diagnóstico clínico. Es el diagnóstico clínico un elemento de profundo análisis espacial, el diagnóstico clínico ortopédico maxilar, corrección. Es el diagnóstico clínico ortopédico maxilar un elemento de enorme complejidad por la multidimensionalidad que ello representa. En esos 6 planos del espacio que se vienen cambiando justo en el momento de crecimiento y desarrollo crucial de estas entidades, es decir, en ese momento del cambio de tamaño de las arcadas dentales que se va dando mediante el patrón, mediante el establecimiento del patrón funcional, miofuncional. En odontología usamos mucho el término funcional, el término miofuncional en odontología alude a lo miofuncional y por consiguiente hay que anteponerle el prefijo mio para aludir la musculatura. La ortopedia es miofuncional si se hace desde la alteración del medio ambiente neuromuscular, porque yo puedo hacer ortopedia incluso de manera quirúrgica, ¿cierto? ¿Qué es ortopedia también? Ortopedia es el normoequilibrio. Toda esta semana he puesto en mi muro unas diapositivas que hablan de qué es ortopedia maxilar y en última se puede concluir mediante la observación de todas ellas de que la ortopedia maxilar no es más que un elemento de equilibrio nacido en los maxilares que conlleva al equilibrio integral del ser humano. Pero en esa medida yo quiero que hagamos el símil de los aparatos monomaxilares, de las placas activas monomaxilares, donde las placas activas hoy están dotadas de dispositivos piezoeléctricos. Entonces que hagamos un símil de esas placas y entendamos las chapas de rozamiento, entendamos el PAMED propioceptivo y entendamos todos estos elementos de los aparatos monomaxilares versus los aparatos bimaxilares. Los aparatos bimaxilares, decíamos, nacidos en Europa a comienzos del siglo pasado, es una ortopedia básicamente que procura primordialmente bien correlacionar las arcadas dentales, es decir, que procura primordialmente relacionar las arcadas dentales para que éstas cohabiten en equilibrio. Pero a esa ortopedia maxilar, a veces pienso yo que no contempla mucho, no contempla la paridad de las arcadas dentales, es decir, no contempla si esta entidad puede cohabitar, si esta entidad mandíbula esta, puede cohabitar en la maxila. Y a veces se viene a ultranzas, se viene como puede, mediante un cambio de postura, a que la mandíbula se ubique en un sector anterior, muchas veces sin percatarse de si existe o no paridad oclusiva para que se dé esa relación. Esos aparatos bimaxilares, es decir, que están arriba y abajo, contemplan primordialmente, algunos de ellos, otros no. En Bindler, por ejemplo, no se ve tanto la contemplación del plano vertical, pero en los demás aparatos hay una contemplación especial del plano vertical, son aparatos verticales. Los demás aparatos, no precisamente los de Bindler, son aparatos de orden vertical, biomecánicamente verticales, es decir, es posible que los aparatos del profesor Hans-Peter Bindler en Wiesbaden, en Alemania, con pequeñas mordidas, contemplaran una respuesta neurofisiológica desde un abordaje sagital o desde un abordaje frontal, y que el plano vertical terminara expresándose como una resultante de unas pretensiones sagitales anteroposteriores o de unas pretensiones laterales, pero no de unas pretensiones verticales. Existen unos aparatos en la mente de Walters, por ejemplo, Walters, que es el creador del Bionator, donde de repente lo vertical
es el plano más importante a considerar. Ahora, a la actualidad, todos sabemos que el primer plano a tratar, que el plano más importante a tratar es el plano vertical. Y que de la mano del plano vertical, de las mordidas profundas o de las mordidas abiertas o de la normalidad vertical, viajan los demás planos, es decir, caminan los demás planos. Y por consiguiente, es importante entender que si yo tengo problemas verticales y los resuelvo fácilmente, los resuelvo rápidamente, de repente la mandíbula habrá borrado este engrama neural, este engranaje mecánico, se habrá cambiado este engranaje mecánico y por consiguiente se habrá cambiado el engrama neural. Es decir, que estas facetas de desgaste que existen aquí, fisiológicas o patológicas, que estas facetas de desgaste se dejen de corresponder en la medida en que yo aumente la dimensión vertical. En esencia, ¿hasta qué punto si nosotros aumentáramos la dimensión vertical, esta mandíbula podría seguir estando distal? Este no es el caso. ¿Hasta qué punto si yo aumento la dimensión vertical, si yo despejo las arcadas dentales y si favorezco el frote lateral y las excursiones laterales de una mandíbula, hasta qué punto esa entidad, esa alteración oclusal seguirá siendo alteración oclusal o se fomentará ella misma? Y ojo con esta otra pregunta, ¿y hasta qué punto cuando no se coincidan estas facetas de desgaste, fisiológicas o patológicas, no se coincidan? Fisiológicas no, porque si fueran fisiológicas no tendríamos ningún tratamiento clínico. ¿Hasta qué punto cuando no se coincidan estas facetas de desgaste patológicas, el paciente seguirá haciendo el acto de la masticación en esas nuevas facetas de desgaste o en esas no facetas de desgaste, mejor? Porque si aumentamos la dimensión vertical, es muy probable que no coincidan esas facetas de desgaste que son las que dictaminan el engrama neural y que de repente el aparato bimaxilar pueda lograr un mejor posicionamiento anterior, ¿cierto? ¿Hasta qué punto lo primero que hay que tratar es el plano vertical? Y tratar el plano vertical corresponde a entender, esto lo he dicho en los últimos días y pienso que es la esencia de esta prédica de hoy o de este discurso mío de hoy, hasta qué punto el primer plano a tratar tiene que ser el espacio, el plano vertical. Hasta qué punto este paciente que cotidianamente habita en 4 o 5 milímetros de apertura anterior, es decir, así, aquí más o menos, en anteriores, 4 o 5 milímetros de apertura anterior, que representan 2,5, 3 en posteriores. ¿Hasta qué punto este paciente que habita cotidianamente en 4 o 5 milímetros, 23 horas y 48 minutos del día habita en espacio libre de reposo postural, espacio fisiológico? ¿Hasta qué punto este paciente que habita en esta posición cotidianamente, 4 o 5 milímetros de apertura anterior que representan 2,5, 3 en posteriores, hasta qué punto el que yo logre resolver ese problema de orden vertical que generalmente se presenta por falta de crecimiento dentro alveolar de los posterior-inferiores, es decir, falta de egresión o salida con alvéolo a bordo? Egresión es un término ortopédico que alude a la salida de estos dientes con alvéolo a bordo. ¿Hasta qué punto la egresión de estos procesos dentoalveolares, que no le permitirá a la mandíbula seguirse arrimando como se arrima hoy, hasta qué punto esa egresión que está resolviendo automáticamente el overbite, la mordida profunda, hasta qué punto este paciente podrá excursionar lateralmente en el acto de la molienda de sus alimentos cuando se retira su aparato para producir el acto de la masticación? ¿Hasta qué punto ese manejo vertical será el responsable de alguna relación anteroposterior, de una corrección de una línea media que se encuentra desviada? ¿Hasta qué punto? Nada de lo que estoy hablando corresponde a estos modelos. Estos son 2 modelos que tomé, que son los dueños de este aparato seguramente, que los tomé para la discusión. De hecho, no es un paciente clase 2, pero es un aparato vertical,
que está respetando el espacio fisiológico y que va a trabajar sobre el espacio fisiológico. Entonces, ¿hasta qué punto, cuando yo saque esta mandíbula, esta mordida profunda, hasta qué punto en la medida en que yo logre que egresen los posteroinferiores y que se dé la molienda, que se dé el frote lateral de otra manera, que no exista este atrapamiento mandibular? Esto es un atrapamiento mandibular. La academia lo hemos llamado vagamente mordida profunda. Esto es un atrapamiento mandibular. Es un atrapamiento mandibular que está nacido de una insuficiencia mandibular. Hay una insuficiencia mandibular, es decir, hay una mandíbula sin forma y función, hay una mandíbula chiquita. Generalmente el término clase 2, que es un término dental, meramente dental, que alude a una relación molar, lo usamos cotidianamente en ortopedia incluso para referir la mandíbula distal o la distorrelación. ¿Hasta qué punto muchas mandíbulas son insuficientes? ¿Hasta qué punto muchas mandíbulas no tienen ni forma ni función, ni tienen la dinámica necesaria, ni tienen una musculatura que las gobierne para poder producir lo que fisiológicamente deberían hacer, que es hacer el frote lateral y macerar los alimentos, y mediante ese frote lateral producir el desarrollo horizontal del lado de la molienda, hasta qué punto ese frote lateral que va a manejar la molienda por este lado y que va a desarrollar la molienda por este lado, y va a ser el desarrollo horizontal de estos dos cuadrantes que están haciendo la molienda, y van a ser el desarrollo vertical de esta rama ascendente. ¿Hasta qué punto, en la medida en que yo le permita a esta mandíbula hacer un frote lateral mejor, sin aparato, porque nadie mastica con los aparatos, los pacientes no mastican con el aparato, es apenas la propuesta, una propuesta que deben recibir las arcadas dentales sin aparato. Entonces continúo. ¿Hasta qué punto, resolviendo el problema vertical, la mandíbula podrá sostenerse y darse autonomía y fomentar su dinámica y tener una verdadera función muscular para producir la maceración? Digo yo maceración, es un término, una analogía que yo hago para decir que la mandíbula macera la maxila, para producir la maceración y producir el desarrollo de la mandíbula. Es la mandíbula quien, con su frote lateral y su dinámica, el problema es que en la gran mayoría de las clases 2 falta eso, falta dinámica, y falta fortaleza muscular, y falta cuadratura, y falta tamaño, y hay insuficiencia. ¿Hasta qué punto, en la medida en que yo le dé dinámica a esta mandíbula, le dé fortaleza, le dé tamaño, esta mandíbula va a ser capaz de hacer la molienda autónoma, sin aparato? Insisto, sin aparato. El aparato es la propuesta nada más. Entonces, ¿hasta qué punto esta mandíbula va a ser capaz de macerar los alimentos sin aparato para autosostener lo que viene proponiendo el aparato? Se llama autosostener lo que el aparato viene haciendo. Y ahí es donde toma fuerza mi discusión, donde toma fuerza mi discurso, mi prédica. ¿Qué es lo primero que necesitamos manejar? El plano vertical. Y para manejar el plano vertical, he venido diciendo estas últimas semanas, este video nace de unas discusiones que he tenido con discusiones académicas. En Colombia el término discusión tiene una connotación agresiva. Discusiones de discurso, discusiones, del discurso como tal, de la presentación presentación de mi teoría, de la argumentación, es discurso. De hecho, se llama la discusión académica. Entonces, a raíz de mi discusión académica he venido conversando estos días y hablando del plano vertical. ¿Cuáles son los aparatos respetantes del espacio fisiológico? Los que no han visto mis videos, los invito a que vayan a mi Facebook, y en mi Facebook vayan a mis fotos, se abrirán 70 álbumes de fotografías, pero uno de ellos se llama videos. Si usted abre el álbum de videos, va a empezar a ver del más nuevo, que es seguramente este aparecerá de último, hasta el anterior, que tiene 3, 4, 5 años. Entonces, lo invito a mirar mis videos. En su defecto, lo invito a que siga mi canal en YouTube, donde están la gran mayoría de ellos, que yo los hago este video está hecho en Facebook, en directo, y luego lo pasaré a YouTube,
donde seguramente estará también este video a la vuelta de 2 o 3 días. Pero continuemos. ¿Hasta qué punto esa molienda que se va a dar en la medida en que yo resuelva el problema vertical, que perdónenme la forma como lo voy a presentar y con el debido respeto, yo lo he llamado siempre el ignorado plano vertical? ¿Cuánto es la apertura que debo hacer en mi mordida constructiva al momento de construir un aparato bimaxilar, cualquiera sea este? ¿Cuánta es la apertura? Todos sabemos y nos detenemos demasiado a decir, haga el avance hasta tututú, hasta tatatá, haga el avance hasta borde a borde, dice mucha literatura, ¿cierto? Haga el avance así, corrija las desviaciones de la línea media ósea en la mordida constructiva. Pero poco se da la discusión donde decimos, y tenga cuidado que la mordida constructiva que usted debe hacer debe tener 1 milímetro por encima del espacio fisiológico o 2 milímetros por encima del espacio fisiológico, o debe ser réplica fiel del espacio fisiológico, es decir, 4 o 5 milímetros de apertura que representan 2,5 o 3 en posteriores. ¿Hasta qué punto esa mordida constructiva está contemplada en el plano vertical? Hace algunos años, muchos años tal vez, habían unos preregistros para hacer mordidas constructivas que vendían todas las casas comerciales, que nunca volvieron a Latinoamérica, porque en el fondo nadie los estaba pidiendo. Entonces, ¿hasta qué punto? Entonces, no, la mordida no volvió porque el plano vertical, el ignorado plano vertical, no nos había dicho cuánto es la apertura que yo necesito para hacer mi aparato funcional. Y eso me lo dictaminará la altura facial inferior, el overbite, básicamente el overbite. Pero para que usted me entienda, todos al momento de ordenar un aparato, se es recalcitrante en decir, mi aparato es para clase 2, mi aparato es clase 1. Le voy a contar una cosa, ignoremos esta platina de acero, ignoremos esta platina de acero. El clamp, por citar un aparato, para clase 2 o para clase 1 es exactamente el mismo. Es decir, no tiene ningún sentido que usted sea recalcitrante, que sea enfático al momento de ordenar su aparato clase 2 o clase 1. Clase 3 de pronto sí, ¿cierto? Pero ¿hasta qué punto el que nosotros citemos diariamente el clase 2, el clase 1, dice que de repente es que lo vertical no lo estamos citando? Porque le voy a contar una cosa. Los aparatos de ortopedia maxilar bimaxilares pueden o no tener componentes interoclusales. ¿Sabe quién está tomando esta decisión? No en México, ni en Argentina, ni en España, sino en el mundo. ¿Sabe quién toma la decisión de si su aparato tiene o no acrílico interoclusal? El técnico, dependiendo de la página del libro que haya abierto. ¿Y por qué le digo que la toma el técnico? Porque en general nos hemos centrado todos en decir, mi aparato es para clase 2, mi aparato es para clase 1, mi aparato es para clase... De lo vertical no hablamos mucho. Mi aparato es para mordida abierta, mi aparato es para mordida profunda, mi aparato es neutro en torno al plano vertical, neutro o activo en torno al plano vertical, o pasivo, o tiene invasión del espacio fisiológico para cerrar la mordida. No, esto no se cita mucho porque el plano vertical, y con esto solo quiero ser enfático y argumentar que de repente el plano vertical es un ignorado plano, que es hora que ya tomemos en cuenta y que entendamos los aparatos respetantes del espacio fisiológico. El problema es que los aparatos de ortopedia actuales, todos más provienen de la corriente de Wimler, donde son mordidas supremamente delgadas que no tienen una contemplación verdadera del plano vertical. Es decir, no están manejando el plano vertical. El plano vertical va a ser la resultante de un proceso neurofisiológico del tratamiento donde se hizo un avance, un contacto incisal, un no sé qué, para que se aumente o no la dimensión vertical a la postre y a última hora. Pero no,
Yo lo invito a que pensemos hoy en los aparatos verticales, respetantes del espacio fisiológico, y entendamos que si usted resuelve los problemas verticales, primero que todo, es posible que los demás planos caminen por sí mismos en la molienda autónoma sin aparato de los pacientes que están ya con una propuesta de un método terapéutico. Este es el mejor método terapéutico existente. Ahora le hablaré incluso de orden vertical si me da el tiempo. Ahora le hablaré incluso de estos elementos, de todos estos elementos que son niveladores, que son de orden vertical y niveladores. Quiero que vean las diapositivas que he puesto esta semana en mi muro Facebook, que son niveladores de una entidad que debe vivir en equilibrio para mantener el equilibrio del cráneo y por consiguiente el equilibrio del baricentro, para levantar unas posturas indebidas que se presentan en pacientes con el baricentro alterado, porque la mordida profunda casi que los obliga a tener la cabeza inclinada hacia adelante. Entonces, ¿hasta qué punto, si usted me entiende hoy, que debemos recuperar los aparatos respetantes del espacio fisiológico y que ya es hora que nos preguntemos, ¿cuánto va a tener la mordida constructiva de mi aparato Clamp, o de mi aparato Bionator, o de mi aparato Frenkel, o de mi aparato... ¿Hasta cuánta es la apertura que va a tener y con miras a qué? Recordemos que este paciente que habita 24 horas y 48 minutos, 23 horas y 48 minutos del día, mucho cuidado con esos lapsus brutus que me salen a mí constantemente, tiene que reflexionar y mirar que estoy confundido. Ya iba a decir que 24 horas y 48 minutos del día, no, 23 horas y 48 minutos del día este paciente habita así. Yo le pregunto, si 23 horas y 48 minutos del día este paciente habita en esta posición, es decir, en 4 o 5 milímetros de apertura anterior, que representan 2,5 o 3 en posteriores, ¿por qué no se le están extruyendo los dientes si habita en espacio libre de reposo postural, el espacio fisiológico? ¿Por qué no se le extruyen, por qué no le egresan? ¿Por qué no crece verticalmente? ¿O por qué no se le extruyen, para usar un término ortodóntico? No se extruyen porque ahí, en ese espacio de reposo postural, hay un notono muscular, Ese notono muscular es el que hay que vencer. Los aparatos respetantes del espacio libre de reposo postural, solo los que van a usarse en pacientes que están muy bien verticalmente, que tienen un overbite ideal. Recordemos que en dentición mixta, a esta edad, por ejemplo, a estos 7, casi 8 años de vida, es posible que haya un overbite muy fisiológico que podría ser el 50%. Entonces, ¿hasta qué punto el que yo pueda aumentar la dimensión vertical? Entonces, ¿por qué no se le extruyen los dientes? ¿Por qué no egresan estos dientes automáticamente? Porque están en no tono muscular. No hay tensión muscular, no hay el patrón activo, la miofunción. Los aparatos son miofuncionales. La ortopedia maxilar es miofuncional. La ortopedia no es... Después hablamos de eso. La ortopedia es miofuncional. Si se va a hacer si se va a partir en el tratamiento desde la alteración del medio ambiente neuromuscular. De otra manera, deberá llamarse ortopedia mecánica si se está trabajando con métodos mecánicos como la tracción, como la máscara de protracción, como tantas herramientas de fuerzas severas. O deberán llamarse placas activas de ortopedia posicional, que cambian la posición del diente con miras a cambiar la posición de la mandíbula. Pero sigamos adelante, sigamos que estamos hablando de los aparatos respetantes del espacio fisiológico. En esa medida, yo quiero que usted sepa que existen unos aparatos respetantes del espacio fisiológico y que el plano vertical es el primer plano a conquistar, no solo a tratar, sino a conquistar. De la mano del plano vertical, si este paciente se desprofundizara por arte de magia o por un tratamiento ortopédico, es posible que pudiera excursionar lateralmente. De otra manera, este paciente seguirá en su atrapamiento mandibular. De este atrapamiento mandibular no sale este paciente, así se pretendan muchas cosas con una mordida constructiva, que no saque al paciente del espacio libre de reposo postural, que no aumente la dimensión vertical, ¿cierto? Entonces es importante que entendamos que los aparatos respetantes del espacio fisiológico que tienen una apertura
por encima del espacio libre de reposo postural si es que pretenden aumentar la dimensión vertical y que pueden tener o no componentes interoclusales. Pueden tener componentes interoclusales, como no tiene este no tiene componentes interoclusales, tiene un excitador eléctrico, una platina incisiva martensítica para producir excitación martensítica sobre los bordes incisales, del que hablaremos y del que hemos hablado en otras ocasiones. Puede tener unos componentes interoclusales para no permitir el descenso de un maxilar, de un diente o de otro, o puede tener incluso una platina de estas por un lado y no tenerla al otro, para nivelar el plano, porque en esencia a donde tenemos que llegar hoy es a que no se trata de seguir avanzando la mandíbula, sino cómo es que voy a avanzar la mandíbula para lograr entrarla en equilibrio autónomo, para que se sustente lo que propone el aparato. El aparato no es más que una propuesta que debe ser perfectamente hecha. Sea este el momento también de hacer énfasis en los aparatos. El aparato tiene que estar bien hecho. El aparato es el método terapéutico basado en ciencia, es decir, el método científico terapéutico, hay que saberlo construir. ¿Quién está construyendo los aparatos? No lo sé. De repente un protésico dental con formación como protésico dental, cuando el aparato debe construirlo un ortotécnico que tenga formación en clínica y que conozca de biofísica aplicada, que es otro tema que tiene que conocer el profesional de la odontología, que se llama biofísica aplicada, que es el manejo también del método terapéutico. ¿Cómo es que manejo este método terapéutico en la medida en que vaya mi tratamiento caminando hacia adelante o se esté quedando en el desarrollo? ¿Cómo es que manejo este método? Pero del método, ni en lo concerniente a la técnica, perdón de nuevo, yo insisto mucho con esto, pero del método poco sabemos, tanto en lo concerniente a la clínica como en lo concerniente a la técnica, ¿cierto? Y ahí es donde aparecen los problemas. Entonces, no nos enredemos y continuemos. Los aparatos respetantes del espacio fisiológico tendrán que saber dar cuenta, primero que todo, del espacio, de la dimensión vertical, del overbite, de aumentar la dimensión vertical, de desprofundizar mordidas, si es que están profundas, o de cerrar mordidas si es que están abiertas, o de mantener la dimensión vertical si es que está alterada, ¿cierto? Si es que está normal, perdón, mantener la dimensión vertical si es que está normal, resolver el problema de mordida profunda si es que está normal, y surge frente a los aparatos respetantes del espacio fisiológico, surge otra pregunta: ¿cuáles son los dientes a hacer crecer en esta alteración oclusal? Para aumentar la dimensión vertical, porque debe estar claro entre nosotros, esto es muy simple, pero lo voy a explicar. Debemos entender que para que este paciente salga de esta mordida profunda, hay que egresar unos dientes, hay que sacarlos con alvéolo a bordo, para que en la salida de ellos con alvéolo a bordo, la mandíbula no pueda seguirse arrimando a donde se arrima, para que la mandíbula no pueda arrimarse allá. Y para eso hay que egresar o unos u otros. ¿Cuáles son los dientes a egresar en su caso clínico para aumentar la dimensión vertical? Los posteroinferiores, los posterosuperiores, ¿cierto? Recuerde usted que si no pone componentes interoclusales, los posterosuperiores crecerán indistintamente, los superiores y los inferiores, excepto que tenga una excitación eléctrica sobre los bordes incisales, que por la conexión embrionaria que existe aquí intrauterina, por la conexión que existe, va a haber una excitación eléctrica de estos dientes que va a hacer crecer este hueso alveolar en sentido vertical, entre comillas vertical, porque yo no creo que haya una estructura biológica que crezca unidimensionalmente. La excitación eléctrica, ojalá martensítica, como hemos llegado en este siglo, que son aceros martensíticos de mayor dureza y de mayor electricidad, que esa excitación eléctrica de estos dientes produzca crecimiento vertical, crecimiento de la tabla alveolar en sentido vertical, aunque, como le estaba diciendo, no creo yo que haya un crecimiento meramente vertical, sino también un engrosamiento de la tabla, más aún ante la presencia de un aparato dinámico elástico, que para nada se le está afectando su dinámica, atentos con esto, que para nada afecta su dinámica, con esta platina de acero martensítica venida de un escudo de Windler y soportada sobre un escudo de Windler. Entonces, ¿hasta qué punto
hasta qué punto el aumento de la dimensión vertical, cuáles son los dientes que necesito para egresar, para aumentar la dimensión vertical, los superiores o los inferiores. Recuerde que si hago egresar los posteros superiores, de repente esta premaxila se me verá más deprimida. ¿Quién es la línea de la sonrisa de mi paciente? ¿Qué posición tiene este maxilar? ¿Qué altura tiene el cuerpo mandibular? ¿Será acaso, atento con lo que le voy a decir, será acaso que el gran responsable, y que esa palabra que usa Barberi de insuficiencia mandibular, será acaso que esa insuficiencia que habla Barberi, insuficiencia mandibular, está dada por falta de crecimiento de esta entidad llamada mandíbula? ¿Será que la entidad a hacer crecer es esta? ¿Será que la platina incisiva excitadora eléctrica va a producir, será que esta platina incisiva martensítica va a producir una excitación eléctrica y va a hacer que esta mandíbula nos crezca? Porque hasta el momento la ortopedia maxilar no puede demostrar con sus aparatos bimaxilares que ella puede echar a andar la mandíbula hacia adelante. No puede demostrarlo, porque precisamente se hace en un momento de crecimiento y desarrollo donde tenemos que entender que el paciente está en crecimiento y la ortopedia no puede argumentar y decir a ciencia cierta, sí, fue el método terapéutico bimaxilar el que adelantó la mandíbula. Pero ahora, con la aparición de la platina incisiva martensítica, la excitación eléctrica de esta herramienta va a producir un estímulo sobre los bordes incisales. Esto es un concepto nacido en la mente del profesor Pedro Planas, a mi modo de ver el hombre más grande que ha tenido la ortopedia maxilar hasta el momento. Esta excitación eléctrica va a producir que este hueso alveolar crezca con alvéolo a bordo. Si miramos el trabajo de ciencia pura de Donald Lenlow, recordemos que una cosa es ciencia aplicada, recordemos que la praxis clínica es ciencia aplicada, fáctica, de hacer con las manos, y que la ciencia pura, básica o fundamental, es la investigación pura que nos dice que los procesos de erupción sean de esta manera, que el orden de erupción de los dientes es este, que el diente al salir forma el alvéolo, que el alvéolo tiene un crecimiento de esta forma, que el estrujamiento entre las partes produce desarrollo óseo. Eso lo estudia la ciencia pura, también llamada básica o fundamental. La praxis clínica, su praxis cotidiana, es ciencia aplicada. No es ciencia pura, básica o fundamental. Lo que nosotros hacemos es ciencia aplicada. La hechura del método es ciencia aplicada. El manejo del método es ciencia aplicada. Y eso lo tenemos que dejar muy claro porque parece no estar muy claro. Esto es ciencia aplicada, fáctica, del hacer hacer. Este es el método terapéutico. Método. La palabra método proviene de la raíz latina met, que es meta, y odos, que es camino. El método es el camino para llegar a la meta. Y como tal tenemos que entender esto. Este es el método terapéutico. Ahora, del método terapéutico no se habla mucho en el mundo. El método terapéutico es llamado de forma banal el aparato. Este es el aparato. Y lo construye cualquier persona, de cualquier manera, sin la perfección que requiere el método terapéutico, que yo cotidianamente digo: comparemos este aparato, comparemos los aparatos, las placas, los aparatos de ortopedia maxilar, comparemos la cientificidad de su construcción y de su manejo con los brackets, con la ciencia, con una ciencia fáctica, con una ciencia aplicada, como es la ortodoncia correctiva, donde en el torque, en el slot y en la metalurgia de los brackets habita el resultado clínico, si son bien instalados los brackets con estas técnicas amigables actuales. Este es el método terapéutico de la ortopedia maxilar, igual a los brackets, que son el método de la ortopedia correctiva, ¿cierto? De la ortodoncia correctiva, perdón. Entonces, ¿hasta qué punto estos elementos pueden ser construidos de manera banal y llamados banalmente el aparato? ¿Hasta qué punto este es el método terapéutico que digo yo que es una multidimensional magnitud vectorial? Es decir, es el juego de vectores y derivadas que ostenta la ortopedia maxilar al momento de conquistar el tratamiento. Este es el gestor final del resultado clínico. El aparato es el método científico terapéutico
es el gestor final del resultado clínico exitoso o de su rotundo fracaso. Este es el método terapéutico, solo que hemos venido engañados cuando alguien dice, no, no es el aparato, es tu amplio conocimiento en neurofisiología, son tus títulos los que van a resolver el problema, son los títulos los que van a finalmente resolver el problema de crecimiento y desarrollo. Es tu sustentación y tu conocimiento neurofisiológico de que la ortopedia ha demostrado que sí puede lograr el resultado clínico. La ortopedia ha debido optar por la explicación neurofisiológica de que el método sí sirve, de que las alteraciones se pueden revertir, que las alteraciones se pueden conquistar, ¿cierto? La ortopedia básicamente nos presenta diariamente la sustentación neurofisiológica de que existen métodos terapéuticos que conquistan la maloclusión, que eso sí se puede revertir, ¿cierto? Pero del método, la academia no ha optado por hablar del método. Yo creo que yo soy el único en el mundo que está hablando del método, dándole la responsabilidad al método, diciendo que este es el gestor final del resultado clínico. Soy un personaje extraño de repente, con muchos detractores porque hablo de cosas nuevas. Yo estoy defendiendo el aparato y me parece importante que entendamos unos aparatos respetantes del espacio fisiológico que no se pueden hacer con minúsculas aperturas como se pueden hacer otras terapéuticas nacidas con ínfimas aperturas, con pequeñas aperturas. Usted necesita tener una apertura respetante del espacio fisiológico e invadir muchas veces el espacio fisiológico, si usted quiere aumentar, si usted quiere aumentar la dimensión vertical, y debe saber cuáles son los procesos dentoalveolares que quiere egresar, si los superiores o los inferiores. Esto son aparatos respetantes del espacio fisiológico que no podemos seguir creyendo que se hacen con ínfimas mordidas que el técnico ni siquiera puede montar en el articulador porque no puede pasar los alambres. Ahora, una cosa son los métodos Wimler con pequeñas aperturas y otra cosa son los métodos terapéuticos. Yo a veces veo aparatos construidos con aperturas indebidas, pretendiendo destruirlo, pretendiendo aumentar la dimensión vertical. Usted con esta mordida ínfima no va a aumentar nunca esta dimensión vertical, no la puede aumentar. De hecho, le quiero contar más. Si usted hace una ínfima apertura, ínfima es pequeñísima, poquita. Si usted hace una mordida chiquitica, estos dientes no podrán egresar. Si usted hace una ínfima mordida, perdón, eso no es lo que quería decir, corrijo, por favor. Si usted hace una mordida pequeñita, muy pequeñita, cuando esta mandíbula se va a su espacio libre de reposo postural o espacio fisiológico, es decir, cuando esta mandíbula se viene acá, se abre a buscar su espacio fisiológico, el aparato que fue hecho con una apertura de 1 milímetro, la apertura anterior que representa medio en posteriores, cuando usted hace un aparato con una apertura pequeñísima, la mandíbula lo sostiene mientras lo está sosteniendo para mostrarlo en la práctica, en el examen, en la consulta clínica. Pero finalmente el aparato va a ser abandonado porque el paciente va a venirse verticalmente al espacio libre de reposo postural, a habitar 23 horas y 48 minutos del día en espacio libre de reposo postural, en espacio fisiológico. Esto tenemos que entenderlo. ¿Cuál es la apertura que necesito para aumentar la dimensión vertical? Si nosotros entendemos esto, vamos a entender los aparatos verticales y vamos a entender que hay distintas ortopedias. Lo que pasa es que nosotros creemos que con una sola ortopedia podemos llegar al resultado clínico exitoso. No son escuelas o métodos. La ortopedia es un concepto general integral, posturométrico, donde debemos entender que el plano vertical es el primer plano a tratar, que la mandíbula es un receptor de la postura corporal, que participa del equilibrio del cráneo y por consiguiente el cráneo participa del equilibrio del cuerpo en un baricentro que hoy es leíble, hoy es fácilmente leíble con las pedanas posturométricas. Sin embargo, la odontología sigue sin salirse de la boca y a veces creemos que no es importante la mandíbula como receptor del equilibrio corporal. La mandíbula es uno de los receptores, no son solo los oídos, los ojos y los pies,
sino que la mandíbula es un receptor de la postura corporal que tenemos que contemplar para poder llegar al equilibrio del cráneo y al equilibrio de la oclusión misma. El aparato no es más que una simple propuesta que se debe expresar en el paciente y que en la medida en que aumentemos, en que manejemos el plano vertical y aumentemos la dimensión vertical en un paciente con mordida profunda o cerremos la mordida en un paciente con mordida abierta, habrá una mayor posibilidad de frote lateral y por consiguiente una mayor posibilidad de desarrollo horizontal de los maxilares. Autónoma, cuando el paciente se retira el aparato para hacer el acto de la masticación. Ha estado un poquito desorganizada mi charla, pero es importante que entendamos esto. Hoy hablamos de los aparatos verticales. ¿Cuánto es la mordida? Ahora lo invito a que simplemente se pregunte, a partir de este momento, ¿cuánto es la apertura que yo voy a usar en mi mordida constructiva? ¿Y cómo la voy a medir? Ahora, mídala adelante. No la mida sino adelante. Mídala adelante y haga la conversión con los posteriores. Recuerde que la apertura anterior son 4, el espacio fisiológico, es decir, el paciente real es este. Tiene 4 o 5 milímetros de apertura anterior separados que representan 2,5 o 3 en posteriores. Atento, no es que el paciente, y esto me parece interesante aclararlo porque mucha gente me lo pregunta, o sea que la mordida constructiva debe de tener 4 o 5 milímetros o más entre los bordes incisales. No. Si usted tiene una mordida profunda y un overbite del 100%, asumamos, déjemelo hacer con esto, que usted tiene un overbite del 100% y que de aquí a aquí hay 11 milímetros de, apertura, de altura de este incisivo, y aquí hay una apertura de un overbite del 100% y esto está tapado así. Este paciente, cuando está en espacio libre de reposo postural o en espacio fisiológico, ha descubierto, ha destapado de esos 11 milímetros hipotéticos que le estoy diciendo, ha destapado la mitad, aquí está en espacio fisiológico, ha destapado la mitad de esos 11 milímetros en el ejercicio. Este no es el caso, insisto, este paciente es posible que tenga 8 milímetros de tapados, y por consiguiente es posible que el espacio fisiológico de este paciente sea este que le estoy mostrando en este momento, que son 4 o 5 milímetros de apertura anterior que representan 2,5 o 3 en posteriores, 2,5 o 3 aquí. Entonces hay que pensar en ese elemento para poder tomar decisiones y decir, hombre, ¿cuánta es la apertura? ¿Cuánto es el grosor de mi mordida constructiva? ¿Cuánta es la apertura que requiere mi aparato para ser construido? ¿Necesita o no necesita componentes interoclusales? ¿Necesita o no necesita componentes interoclusales? Esto es importante que nos lo preguntemos hoy. ¿Necesita componentes interoclusales en ambos lados o solamente en una? ¿Necesito nivelar el plano oclusal de una mandíbula que viene desequilibrada? Por ahí así quiero terminar este video, un poquito desorganizado, pero extracte de mis videos algunos pedazos. Estos son mis videos, se lo confieso, son hechos sin formato. Yo no traigo yo no traigo aquí a esta mesita, a esta cajita donde yo meto las manos y pongo mi celular. Yo no traigo un libreto, yo no vengo con libreto, yo vengo y hablo con mi pasión de estos temas que son mi trabajo cotidiano. Entonces hablo de estos temas y hablo del método terapéutico. Y entonces entienda a veces el desorden. Yo vine aquí a hablar de los aparatos respetantes del espacio fisiológico, del plano vertical, y entonces extracte, en lugar de ponerse a desvirtuar muchas cosas, extracte de aquí información importante que yo le voy entregando día a día. Revise mi trabajo, saque un tiempo para revisar mi trabajo, que le va a ser importante. Asista a algunas conferencias que yo hago generalmente en Latinoamérica. Ahora estaremos en el mes de octubre, la tercera semana de octubre, estaremos en Madrid, en Barajas, estaremos haciendo un evento del método CLAM, precisamente de esto, donde hablaré no solo del CLAM, sino que hablaré de todos estos elementos martensíticos, de toda esta excitación eléctrica martensítica, que va a ser responsable del manejo vertical. Existe un grupo, si me quiere abordar por aquí,
yo lo invito a un grupo WhatsApp donde están los clínicos españoles, un grupo para españoles, para clínicos españoles, también admite ortotécnicos. Entonces, tengo un grupo WhatsApp en España de donde estamos promoviendo el evento. Recuerden también que estaré la próxima semana en Santa Cruz de la Sierra. Ya no hay espacio, ya no hay cupo, ya está cerrado el evento. Pero en la ciudad de La Paz estaré la siguiente semana a partir del próximo domingo 21, 22 y 23, donde estaremos haciendo un programa también hablando del método CLAM. Están ustedes invitados, aún hay cupos en La Paz, para que nos reunamos y conversemos de todos estos métodos terapéuticos respetantes del espacio fisiológico. Por vuestra atención, muchas gracias. Dios les guarde.